Problemas parte 3. Ravel estaba nerviosa. Enfrente de ella estaba su madre viéndola fijamente a los ojos. Hace un par de minutos había bajado de un avión comercial donde el 12º capo Bongola estaba haciendo. Ella se le había olvidado la pequeña marca en su cuello de un dragón de color blanco. Ella en su felicidad de ver a su madre después de 30 años olvidó ocultar aquella marca. Era fácil de engañar al Bongola diciéndole que solo era un tatuaje, pero a su madre era una cosa muy distinta. El pequeño encuentro en aquel aeropuerto marcará su futuro de ahora en adelante. Xenovia estaba exhausta. Después de comer varios pedidos de tamaño familiar había llegado la hora de pagar la cuenta. Al pasar su tarjeta por el pequeño dispositivo dio como resultado una tarjeta sobregirada. Después de probar varias veces con otros tarjeta que lanzaban un resultado similar, el dueño del local decidió hacerla limpiar todo y al ser ella terminó arruinando todo, haciendo un desastre, llevándose humillaciones, burlas y reprimendas que obligó al dueño del local a expulsarla de manera permanente para evitar tener una mala imagen por ella su ser una demonio y que era apenas las 12 del mediodía. Al ver que su nuevo vestido era un desastre decidió regresar a casa para descansar de su horrible día. De todas modos, no es como si tuviera algo que hacer. Arthur estaba desesperado después de haber recibido un golpe en la cabeza por culpa de los hijos de Valiel. Cayó desmayado y al despertar no encontró rastros de los mismos. Con mucho miedo y también desesperación por no encontrar a sus queridos sobrinos salió de la casa en busca de algún rastro en la ciudad de Berlín, Alemania, pero su preocupación se convirtió rápidamente en miedo al ver cómo apareció una barrera y luego salir a su pequeña hermana con ojos inyectados en sangre. Ne Arturo Nisan, cuando planeadas decirme que Vali tenía hijos con esas zorras de mierda. Para este punto Arthur estaba en shock. Él se aseguró de cubrir cualquier rastro que delatara la existencia de aquellos niños. Su mente estaba a mil, no podía procesar los sucesos del momento y solo pudo articular algunas palabras. ¿Cuántos lo saben? Arthur se dio cuenta que cometió un error fatal al decir esas palabras. En ellas efectivamente está confirmando las sospechas de su hermana y también está aclarando que también está involucrado de alguna forma. Sabes, hermano, confía en ti, pero veo que tú no confías en mí. Al decir eso, varios círculos mágicos aparecieron rodeando a Arthur y atraándolo e inmovilizándolo. Eso no me da otra opción que entregarte al Mao Sanma Leviatán. Después de ello se teletransportó en un círculo mágico. En el parque de Kou estaba Asia sentada, pensando en cuál es su siguiente acción a tomar. Ella estaba verdaderamente preocupada por las acusaciones que se le habían impuesto y ella no tenía manera de probar lo contrario. Justamente en ese momento había llegado Issei, y al ver a Asia con una expresión en el rostro que marcaba literalmente su estado de ánimo, sintió una punzada en su corazón, pero tenía que ser fuerte pues no había olvidado lo que ella había hecho al acercarse a Asia. Ella lo notó inmediatamente. Issei había puesto su mejor sonrisa, pero fue recibido de una mala manera. Maldito desgraciado, todo es por tu culpa. La acción de Asia desconcertó a Issei, ya que era la primera vez que la veía lanzar insultos. Todo es tu culpa, por tu culpa mi vida se ha arruinado. En el arranque de ira, Asia había golpeado a Issei por sus partes nobles, haciendo que Issei cayera al suelo por el dolor. Esto no pasó por alto por Asia, que empezó a golpear y patearlo cruelmente ante la atenta mirada de los transeúntes del lugar, que al ver a Issei se llenaron de furia pues todos lo reconocieron. Era gracias a él que muchas de las vidas de ellos salieron de la miseria misma. Varios hombres corrieron para tratar de socorrerlo, pero al llegar vieron que su agresora se había detenido. Al fijarse en el castaño tumbado en el suelo, vieron con horror su estado pues se veían los moretones y la gran mancha de sangre en el suelo, señal de una pérdida de sangre. Asia estaba horrorizada, sus manos y pies estaban cubiertas de sangre y su vestido manchado del mismo. No era su intención lastimar de esa manera al castaño, a pesar de que están casados y él es su esposo. Ella solo lo veía como un amigo, pero ahora su amigo estaba medio muerto a causa suya. Ella intentó acercarse una vez más para poder curarlo con su poder, pero al suelo al tocarse la cabeza sintió como algo tibio brotaba y bajaba por su rostro. Al ver hacia atrás vio como una niña tenía la mano alzada hacia adelante en señal de que ella fue, pero luego recibió otro golpe en su costado que hizo que se quejara de dolor. Al ver quién fue se dio cuenta que era una anciana quien dijo asesina. Esa sola palabra retumbó en su cabeza para luego ver a Issei siendo ayudado por varios hombres. Sus manos temblaban, sintió mucho miedo, pero luego las personas empezaron a lanzarle
arrojarle varias piedras, basuras y verduras. Su miedo y el dolor provocó que saliera huyendo bajo una atenta persecución por parte de la muchedumbre. Luego que hacia huyeran llegó una ambulancia que llevó al inconsciente Castaño. Problemas parte 4. Rías Issei despertó en la cama de un hospital. Tenía dolor en todo el cuerpo, afortunadamente no era nada grave, pero empezó a recordar los sucesos que lo llevaron a esa situación. Sabía que Asia descargó todo su enojo y frustración en él, pero los motivos por el cual de seguro está en un hospital es probablemente por su cuerpo. El estado de su cuerpo se encuentra debilitado, la caída más su dragonización hacen que utilice toda la energía generada luego de que un doctor lo atendiera y pasará por algunas punzadas. Fue finalmente dado de alta con una silla de ruedas y a paso lento se dirigió a la salida. Antes que llegara al ascensor que lleva al primer piso, vio un letrero que decía cuidados intensivos y se vio esto y sintió como si un peso más se quitó. No supo por qué y se dirigió al ascensor. Al llegar al primer piso se encontró con Gabriel, que amablemente se ofreció a llevarlo, cosa que aceptó gustosamente. En una sala del cuarto piso del mismo hospital, Rías se estaba despertando de su corto letargo. Una paciente que se encontraba en el mismo lugar escuchó los quejidos, así que rápidamente fue en busca de un doctor. Rías vio que estaba en un cuarto blanco, cosa que la extrañó pues ella no recordaba llegar, pero un pensamiento fugaz pasó por su mente y su confusión rápidamente se convirtió en un enojo rabioso. Justo cuando trató de mover sus brazos no sintió nada. Extrañada por ello intentó levantarse pero no lo logró. Su enojo empezó a convertirse en pánico al ver que no podía sentir ni mover nada de su cuello para abajo. Un doctor junto con varias enfermeras llegaron y lograron calmarla antes que entrara a un estado de shock y verse obligados a sedarla. Muy bien, señorita Rías, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Qué me pasó? Le explicaré su situación. Usted sufrió un accidente automovilístico, el vehículo en donde usted viajaba quedó hecho chatarra, varios bomberos la sacaron a duras penas con vida, pero usted sufrió mucho daño y una que otra cosa. Dígame qué es. Gritó enojada Rías. Bueno, en primera usted vino sin una pierna y sus columnas 3,4 y 5 se quebraron dejándola inmóvil. El enojo de Rías fue aplacado con esas palabras, además de sufrir quemaduras por todo su cuerpo que quitaron la sensibilidad de su piel. Rías empezó a sollozar, su hermosa figura sufrió daños irreparables además de quedar inválida. El cuerpo que ella trabajó por mucho tiempo mantenerlo como en sus días de juventud quedó hecho añicos. Un espejo, dijo en susurro. Disculpe, ¿qué dijo? Habló una enfermera. Dije que quiero un espejo. La enfermera, sorprendida por el repentino incremento de voz de paciente, decide cumplir la petición a toda prisa. Al enseñarle a Rías su rostro, esta no pudo evitar gritar por la tristeza, desesperación, frustración y enojo al ver su hermoso rostro convertirse en algo horrible y ver que ya no tenía su hermoso cabello carmesí de la que se enorgullecía. Quien me haya hecho esto me las va a pagar. No saldrá bien librado y lo perseguiré si es necesario para que pague por lo que me haya hecho, dijo Rías con enojo. La que va a pagar es usted, señorita Gremory. Rías vio a un detective sentado a su lado. Ella en ningún momento lo notó, así que se llevó un pequeño susto que hizo que se callara. Disculpe, doctor, pero necesito que me deje a solas con ella. El doctor y las enfermedades entendieron y decidieron salir del lugar. Los pacientes del mismo lugar se voltearon en señal de que darán un poco de privacidad. Bien, señorita Rías Gremory, lamento su situación, pero esto no la salvarán de ser llevada a un juicio. No entiendo, oficial, se supone que yo soy la víctima. Mírame, debería usted estar buscando al responsable que me dejó así, dijo Rías con enfado. Mire, en primera, usted tiene varias demandas por fraude y el encontrarla en la carretera que sale de la ciudad nos da un indicio de que usted intentó huir. Segundo, hay reportes policiales y denuncias que describen a su auto a la perfección y a usted como conductora. Rías intentó excusarse, pero el oficial no permitió que hablara. Además, usted causó una serie de velocidad superior a la permitida, causando así serios daños a propiedad pública, además de ser la responsable de homicidio imprudencial. Rías tuvo una mueca de confusión en su cara en señal que no entendió nada. Señorita Rías, su imprudencia ocasionó una serie de accidentes de tránsito en donde muchos murieron. El camión que chocó con usted era una cisterna llena de combustible que se derramó provocando un incendio. El chofer del mismo murió por su culpa junto con muchas personas más. Espero que se haga responsable
responsable por sus actos. Los ojos de Rías, perdiendo brillo y lentamente empezó a hundirse en la desesperación. Solo había una persona que la podía ayudar, y era su esposo Issei, el único que la podía ayudar incondicionalmente sin pedir nada a cambio. Él era su luz en ese momento. Problemas parte 5. Asia estaba escondida cerca de una alcantarilla. Después de dejar a Issei tirado en el parque, ella decidió huir del lugar, pero no fue nada fácil, pues el evitar que una muchedumbre enfurecida que le lanzaba cosas no era tarea sencilla, pero logró huir a duras penas. Esto realmente duele, dijo Asia. Intentó usar su poder, pero al tratar de activarlo no sentía nada, ni siquiera podía salir la tenue luz verdosa que señalaba su actividad. Después de estar tratando de usar su poder por más de media hora, se rindió al fin. Las heridas que tenía se sentían muy incómodo, además de tener picazón y ardor. Ella sabía que eso era señal de una infección, así que se levantó y empezó a caminar en busca de un doctor, lugar en donde pueda lavarse su frustración del momento. Evitó que pensara además el tema de su poder, pues ella no sabía que fue convertida en una humana junto a las demás chicas. Akeno estaba hospedado en un pequeño cuarto de hotel, pues al regresar a su casa los guardias de seguridad no dejaron que entrara. En su enojo intentó pelear con los guardias, pero extrañamente ellos la sometieron de manera muy rápida y luego la corrieron con la amenaza de que si no se iba llamarían a la policía. Frustrada por lo sucedido, ella se fue de mala gana maldiciéndoles en voz alta. Akeno buscó un lugar donde dormir, pues al no tener más amigas que las que forman el harem de Bali, y el hecho de que sus tarjetas están revocadas, la llevaron a un pequeño hotel cerca del centro. Tras recostarse en la cama dura como el pan de una semana dejado a la intemperie, ella empezó a recordar su pequeña disputa con los guardias de la mansión Yodo, pues se suponía que ellos no son más que simples humanos, y ella, un demonio de clase alta. Intentó levantar uno de los muebles del cuarto, pero extrañamente lo sintió muy pesado. Tras tratar varias veces lo dejó de lado. Luego intentó usar magia, pero no sintió nada. Extrañada por ello, volvió a intentar. Cada vez que lo intentaba el resultado arrojaba lo mismo. Cansada de ello, se volvió a recostábamos en la cama. Confundida y cansada por el esfuerzo, intentó pensar en la causa de su problema, pero el sueño la invadió y cayó dormida. Tras transcurrir 10 minutos, Akeno fue abruptamente levantada, pues la casera del lugar le arrojó un balde de agua fría. Ella, confundida por ello, recibió un golpe en uno al suelo. Así siguió la casera golpeándola hasta que unos muchachos la detuvieron con mucho dolor. Akeno se levantó y en furia gritó: ¿qué demonios le pasa, vieja loca? La señora solo se limitó a contarle la noticia. Uno de los edificios recién construidos cerca de una escuela había colapsado, matando a varias personas. Entre esas personas estaban su esposo e hija. Akeno vio a dónde iba la casera e intentó hacer de la vista gorda a la señora. Explicó cómo ella estuvo involucrado en ello, pues al verla entrar a su establecimiento la reconoció de inmediato, pues ella junto con varias personas intentaron oponerse en el proyecto de construcción, y la persona que confrontaron en ese momento fue Akeno. El miedo invadió el corazón de Akeno, pues ella se dio cuenta que fue responsable indirectamente de la muerte de la persona que está enfrente de ella. Mientras veía a la casera ser consolada por las demás personas, intentó huir de manera silenciosa. Ella casi lo lograba, pero un perro la mordió repentinamente, haciendo que gritara por el dolor. Eso hizo que llamara la atención de los demás, que al ver que trataba de huir intentaron detenerla. Fue una persecución que duró casi una hora, pero al final Akeno logró perderlos, pero el precio fue: se torció el tobillo, producto que fue ocasionado zapato. Su ropa quedó con un olor repugnante, pues tuvo que pasar a través de la basura. En ese momento ella parecía indigente, pues las miradas de desprecio y burlas de los transeúntes se dirigían a ella con un poco de pena. Se dirigió al parque para poder sentarse y pensar. Akeno empezó a cuestionar todo lo que había pasado los últimos días, desde su encuentro con las chicas hace unos 3 días, pasando a tener una orgía con Bali en el mejor hotel del inframundo, para luego pasar al día de hoy, donde toda su vida se empezó a desmoronar en tan solo unas horas. Akeno así estuvo durante casi toda la madrugada, pensando en todo lo que le había pasado. Recordó que Bali le había dicho que si tenía problemas podía llamarlo, pero su capacidad de usar la magia estaba fuera de discusión. Al no saber por qué no podía utilizarlo, luego se acordó que siempre tenía un seguro llamado Issei Yodo. Cada vez que tenía
problemas le enviaba un correo y le ordenaba que lo solucionara y él obedientemente lo hacía. Siempre fue así, pero ahora que olvido su tenía en sus manos era su identificación y 116 yenes. Tendría que esperar al amanecer para poder llamar a un taxi en un teléfono público. Su destino sería el antiguo templo Imejima. Problemas parte 6. Decepción. Akeno había llegado al templo tras 2 horas de caminata, no había encontrado un teléfono público y tuvo que caminar maldiciendo su suerte en todo el trayecto. Después de pasar por la última escalera al fin había llegado a su destino, pero vio extrañado la puerta del templo, que estaba completamente abierta. Desconcertada y con el sol saliendo a sus espaldas vio una figura que era muy conocido para ella. Su padre. Hija mía, ven aquí. La voz que escuchó hizo que su corazón latiera furiosamente, pues reconoció la hermosa voz de cuya provenía era su madre Akeno. Felizmente corrió en busca de un encuentro agradable y familiar dentro de aquel lugar, pero lo que encontró dentro fue a su madre, que la veía seriamente, y a su padre con la misma expresión. Akeno poco le importó ello, así que entró tratando de abrazar a su fallecida madre, que estaba justo frente a ella, pero su felicidad duró muy poco. Al caer al duro suelo, confundida volteó a ver a su madre, pero esta ya se había sentado en posición de dojeza y la mirada seriamente. Akeno volteó e intentó abrazarla fuerte, dado por su madre, que le dejó una marca de una mano en su mejilla. Akeno, me decepciones. Esas palabras rompieron todo rastro de felicidad en su rostro, que fue cambiada a una de desconcierto y sorpresa. Hija, siéntate, esto tardará un poco, habló seriamente Barakiel con una voz de comando. Akeno, aún sorprendida por la acción de su madre, obedeció la ordenanza de su padre, sentándose en la misma posición que ellos. Sabes, la última vez que te vi fue cuando apenas tenías unos 8 años de edad y en mi lecho de muerte deseé que tuvieras una buena vida con el hombre que te amara de verdad, pero veo que no conservaste mis enseñanzas y más bien lo despreciaste, dijo Shuri. Espera, mamá, dijo Akeno en un intento de aclarar su situación, no tienes derecho a llamarme madre. Akeno se detuvo abruptamente al escuchar eso. Barakiel veía todo en silencio, pues esta era una conversación entre madre e hija. No tienes derecho a llamarme madre, sabes, yo estaba tranquilamente paseando en los campos de flores en el paraíso, pero luego un ángel me llamó diciéndome que me concederían un permiso especial para salir a cambio de una condición. ¿Sabes cuál fue esa condición? Akeno negó con una voz temblorosa. La condición era que te enseñara modales. ¿Sabes cómo me sentí al escuchar que tendría que tener que hablar contigo para que aprendas valores morales? Akeno solo escuchaba con la cabeza agachada mientras sentía ganas de llorar. Akeno, te estoy preguntando. Ella solo negó con la cabeza. Me sentí como la peor madre del mundo, yo quien me aseguré de criarte de buena manera y te enseñé todo lo que sabía, que aprendieran lo que está bien y lo que está mal, todo para que mi sacrificio fuera tirado por la borda por una niña estúpida que fue egoísta y malagradecida. Pero, no sé de qué estás hablando, dijo Akeno llorando, y todavía te haces la tonta conmigo. Para este punto la paciencia de la madre de Akeno, Shuri, se había agotado. Ella se levantó abruptamente por el enojo y le pegó nuevamente una cachetada a su hija, provocando que ésta cayera al suelo y se frotara su mejilla. ¿Crees que soy estúpida o qué? Akeno tenía miedo, su madre nunca le había alzado la voz en enojo y mucho menos le había pegado antes. Sé que te revuelcas todas las noches con otro hombre que no es tu esposo, y para el colmo eso ha sido durante 40 años. ¿Es que acaso no tienes un poco de dignidad o remordimiento? ¿O será que tienes por cerebro estiércol? Shuri estaba enojada, verdaderamente enojada e impotente por la estupidez de su hija. El solo ver en que se convirtió le repugna. Akeno estaba en shock. Ella no sabía cómo su madre se dio cuenta. Y al voltear a ver a su padre, este solo la miraba con decepción. Para este punto ella volvió a llorar nuevamente e intentó mentir, pero eso fue otra estupidez de su parte. ¿Y todavía crees que me tragaré ese cuento? ¿Por quién me tomas? Cambiaste al mejor hombre del mundo por una escoria que ni vale la pena mencionar. Ese hombre con el que te casaste juró en tu día de bodas protegerte y cuidarte con todo el corazón, y tú despreciaste aquel juramento. No mereces ser su esposa, no mereces llamarte mujer,
porque mujer solo es aquella que ama y protege a su verdadero amor, y jamás lo traiciona. Shuri se había levantado y estaba a punto de salir del templo junto a su esposo. ¿Sabes? Te prohíbo usar el nombre de Akeno Imejima, ese nombre no te merece, y olvídate llamarme madre, porque ya no soy tu madre. Después de decir eso, Akeno empezó a llorar desconsoladamente mientras veía a sus padres irse, dejándole con el corazón completamente roto. Problemas parte 7. Un castigo muy indulgente. Ravel estaba desayunando en silencio, pues enfrente de ella estaba su madre viéndola fijamente. Ayer cuando llegó a la ciudad, en la entrada de la terminal se encontró con su madre. Ella solo dijo que la acompañara. Ravel intentó excusarse, diciendo que tenía algo importante que hacer con el joven hombre parado a su lado, pero su madre diligentemente dijo: no te preocupes, la estadía del señor Bongola ya ha sido solucionado. En cuanto a ti, sígueme. Ravel, derrotada, siguió a su madre a un auto que esperaba a las afueras del aeropuerto. Fue un incómodo viaje de 1 hora, pero finalmente llegaron a una pequeña casa de campo de la familia. Después de haber llegado, la primera en bajarse del auto fue su madre. Ni siquiera se tomó la molestia de recordar la etiqueta. Ravel también se bajó del auto y siguió a su madre. Al llegar a la casa, su madre se detuvo en la entrada y dijo: ve a tu habitación, hablaremos mañana. Después de decir eso, ella entró sin siquiera dirigirle la mirada. Ravel entendió que su madre estaba a pocas palabras, que prefiere actuar antes que hablar. El solo hecho de querer hablar con ella era una clara señal de que el tema a tratar era realmente serio. Con pasos temblorosos, se dirigió a su habitación. Al llegar, Ravel se tiró a la cama, pero sorpresivamente estaba llena de polvo, y con enojo se levantó solo para ver que su vestido de diseñador excesivamente caro estaba completamente arruinada. Con enojo gritó a los sirvientes que aparecieran, pero ninguno respondió su llamado. Con enojo esperó sentada a que alguien apareciera con sus maletas para poder cambiarse. Estuvo esperando durante casi 2 horas, pero nadie apareció. Ravel salió de su cuarto lanzando maldiciones al aire en busca de cualquier sirviente que encontrara, pero extrañamente no había ninguno. Buscó en la cocina, sala, biblioteca, baños, cuartos, el ático, el patio, el jardín, la cochera, el estudio, en el huerto, en la caseta del guardia, en la entrada, pero no encontró a ninguno. Desconcertada por ello, regresó a la mansión, pero justo en la entrada vio todas sus maletas ordenadas en la entrada. De mala que la ayudase, llevó uno por uno las maletas a su habitación. Se suponía que sería un trabajo sencillo, pero las maletas pesaban demasiado y ocasionalmente se detenía para poder tomar un respiro y luego continuar. Tardó 2 horas completas, pero finalmente logró llevar todas las maletas a su habitación. Con un trapo y una escoba empezó a limpiar, pues el polvo y la estela de arañas estaban por todos lados, y una dama no tenía que tener una mala imagen. Eso es lo que pensó. Se tardó otras 2 horas en limpiar completamente su habitación asignada. Valió la pena aprender a ser una ama de casa, dijo Ravel mientras se limpiaba el sudor de su frente con el antebrazo. Luego de acomodar sus cosas y tomarse un baño de agua fría, bajó a cenar, pero tras recordar que no habían sirvientes, tuvo que cocinar un poco de pasta y arroz con algo de jugo de naranja que exprimió de uno de frutas que estaban en la refrigeradora. Tras lavar sus trastes, fue a su habitación a dormir. En la mañana se levantó temprano y se fue a duchar. Ella tenía que ir al comedor de la cocina, pues la casa es pequeña y modesta. Tiene un patio muy grande, pues literalmente la casa de campo estaba en una montaña que pertenecía a la familia. Al llegar a la cocina, vio a su madre sentada en una silla mientras tomaba el té lentán. También vio al chofer haciendo la función de mayordomo sirviendo otra taza de té. Ven y siéntate, dijo la madre de Ravel. Ella, con pasos temblorosos y nerviosismo, se sentó frente a su madre. Intentó dar los buenos días, pero solo recibió un silencio de parte de su madre. Bien, ya debes de saber el motivo por el cual estás frente a mí, ¿no es así, señorita?, dijo Lady Phoenix. Ravel negó con la cabeza, pues sabía que decirlo en voz alta y orgullosamente sería una sentencia. Bien, déjame refrescar tu memoria. La última vez que nos vimos fue hace 30 años, y en ese entonces tú cometiste sacrilegio, mejor dicho un tabú, y en vez de enfrentarlo huiste. Como Ravel empezó
comenzó a sollozar en silencio. Mira hija, sé que eres una buena niña, y no me cabe la menor duda pues yo soy tu madre, yo te crié, pero el hecho de cometer una infidelidad a tu pareja y luego huir en vez de afrontar el problema no eres digno de llevar el apellido de la familia. Sé que te arrepentiste de haberle hecho eso a Issei, pero en vez de enfrentar el problema y hacerte cargo de tus actos decidiste esconderte hasta que la tormenta pasara. Ravel estaba llorando, lo que su madre decía era verdad, no era su intención descargar su frustración teniendo sexo con Vali, ella simplemente se dejó llevar por el momento y el hecho de estar borracha ese día no la ayudó para nada. Ravel, a partir de este momento dejas de ser parte de la familia, se te quitará todo beneficio, se te revocarán las tarjetas de crédito, el programa de Lopay será cancelado y con ello tu trabajo, pero te podrás quedar con la casa y el terreno con la condición que tú tendrás que mantenerlo. Ravel mientras lloraba agradecía